quiero empezar en esta mañana para reafirmar lo que Vivi nos ha hablado de la Biblia, leyendo el Salmo, parte del Salmo 19. ¿Cuántos de ustedes aman la palabra de Dios, hermanos? ¡Uy, qué poquitos, Dios mío! Es que yo creo que la palabra de Dios se merece muchísima más pasión. La palabra de Dios se merece mucha más reverencia, mucho más fuerza. No sé, ¿cuántos de verdad de ustedes aman la palabra del Señor, hermanos? ¿Cuántos pueden decir yo amo la palabra de Dios? ¿Cuántos pueden decir yo sin la palabra de Dios no puedo vivir? ¿Cuántos alguna vez han tenido la Biblia en la mano y han llorado con la Biblia en la mano? Me encanta esa canción que cantamos hoy que dice: tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. La de Marcela Gándara, que dice que podría estar perdido como un barco en el mar, podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Hermanos, si usted se quiere sostener en este camino, solo la palabra de Dios lo puede sostener. Si usted no se hace un enamorado y un amante de la palabra de Dios, usted no puede ser levantado espiritualmente. Yo nunca he visto a Dios levantar un ministerio. Nunca he visto a Dios levantar un hijo suyo que no ame la palabra de Dios y que no le dé la importancia a la Biblia que ella debe tener. Y la mayoría de nuestros errores, la mayoría de nuestras falsedades, de nuestras maldades, de nuestra ignorancia, están fundamentadas en la falta de conocimiento de la Biblia. Y muchos de los conceptos errados y equivocados que tenemos nosotros acerca de Dios, acerca de nosotros mismos, acerca de la iglesia y acerca de los demás, tienen que ver con nuestra falta de la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes se levantan cada día en la mañana y buscan primero que nada la Biblia, hermanos? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes tienen un día a la semana donde dicen: hoy es mi tiempo para estar con la palabra de Dios? Hoy voy a leer la Biblia 2 horas y nadie me va a interrumpir. ¿O a cuántos el Espíritu Santo les pone esos sentires en el corazón? Así. Si usted tiene el Espíritu Santo le va a poner ese sentir en su corazón. Hermano, y yo como pastora le quiero decir, usted puede tener muchos anhelos de grandeza y muchos anhelos de liderazgo y muchos anhelos de mandar, que es todo lo contrario a lo que dijo Cristo, que es servir. Y nada de eso se va a cumplir si usted no se convierte en una persona que ama en primer lugar la Biblia. Porque la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra de nuestro corazón. Y es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, que penetra hasta lo más profundo. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que quiere decir que cuando usted está leyendo la Biblia se da cuenta lo malito que usted es. Dígale al hermano que está a la par: usted es malito. Necesita leer la Biblia. Necesitamos leer la palabra. Hermanos, yo quisiera que Caminando en Libertad fuera una iglesia de gente que ama la Biblia, que ama la palabra de Dios. Si a usted no le alcanza el tiempo para leer la Biblia, algo malo hay en su vida, muy malo. Si usted está usando el tiempo de leer la escritura para divertirse con sus amigos, para ver televisión, para pasear, algo muy malo está pasando con sus prioridades. Muy malo. Porque nosotros como hijos de Dios debemos de depender cada día, como dijo el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Sabe cómo desea un niño recién nacido la leche? No han nacido cuando ya están así gritando porque quiere que la mamá les dé de mamar. Y uno se los trae para la casa y a cada rato. Es más, ellos podrían vivir
pegados del pecho de la mamá. Y así es como dice el apóstol Pedro que nosotros debemos de desear la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Yo los bendigo en esta mañana para que su hambre y su sed por la palabra de Dios les sea despertada, para que usted no sea una persona engañada. Y sabe, cuando una persona es inapetente, está enferma. Cuando un niño no quiere comer, inmediatamente los médicos dicen, algo malo tiene este niño y hay que hacerle un estudio a ver qué es lo que está pasando. Si usted no quiere comer la palabra de Dios, no le interesa, usted algo malo está pasando con la vida suya. Algo que no es normal, porque todos los hijos de Dios tenemos todos los días hambre y sed. Y si usted no la puede leer todos los días, sí puede, pero si no lo hace y tiene el Espíritu Santo le va a estar diciendo, vaya, busque la Biblia, vaya, busque la Biblia, vaya, lea aunque sea un versículo, vaya, lea un salmo. Hermanos, y cuánto más aquellas personas que se meten, que la estudian, que la escudriñan, que la leen. Usted sabe, si todos nosotros viviéramos así, le aseguro que nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra sociedad estaría muchísimo más revolucionada por el poder de Dios y el Espíritu de Dios que lo que está ahorita. Reciba esta exhortación en esta mañana. Amén. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos quieren que ahora al final oremos para que a usted le dé hambre y sed de leer la palabra de Dios? Salmo 19, en el versículo 7, dice esa canción tan preciosa que dice, y es un salmo de David. Y habla de la palabra de Dios, y hoy creo que voy a hablar un poquito sobre David. Dice Salmo 19, versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabe que la palabra de Dios convierte el alma? Dice, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Usted puede ser una persona que llegó solo hasta 6º grado, pero si usted lee la palabra de Dios, la ley del Señor, la palabra del Señor hace sabio al sencillo. Usted puede hablar hasta con elocuencia, puede hablar con sabiduría. ¿Cuántos son sencillos aquí? ¿Sabe que la palabra de Dios tiene el poder de hacer sabio al sencillo? Y dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Pero ¿sabe qué capacidad tienen los mandamientos del Señor? Alegrar el corazón. Cuando usted conoce los mandamientos de Dios le alegran el corazón. Dice, el precepto de Jehová es puro, le alumbra los ojos, le quita a uno la ceguera. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y viene la parte que más me gusta, que dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Si su riqueza se cuenta en lo que usted atesora la palabra de Dios en su corazón, ¿cuánta riqueza puede tener usted en esta mañana? Dice que son deseables más que oro y más que mucho oro afinado. Y dice que son más dulces que la miel y que la miel que destila del panal. Me encanta porque lo compara con dos cosas muy importantes para nosotros. Una, el oro, que es riqueza, y la dulzura de la miel que destila del panal. ¿A cuánto les gusta la miel? Bueno, a mí me encanta. Yo no vivo sin una botella de miel. Por cierto, ahora que estaba Michael en mi casa tomando café, le digo, si hoy subimos arriba, porque tenemos que ir arriba en la tarde, porque dejamos una comida en la refri y desconectamos la refri, y estamos atormentados pensando que se va a hacer una podredumbre ahí, y además que nos encanta ir. Entonces le digo, tenemos que pasar a comprar miel porque en esta casa ya no hay miel. Hermanos, en mi casa yo gasto, yo no sé, las botellas de miel de abeja. ¿Sabe? La miel tiene propiedades curativas, tiene propiedades nutritivas, tiene propiedades cosméticas.
La miel hasta es bueno para todo, para la piel, para tantas cosas, hermanos. Y sabe que la palabra de Dios también. La palabra de Dios embellece, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios limpia. Y dice que es dulce, dulce. La palabra de Dios es dulce más que la miel que destila del panal. Yo no sé cómo hacen algunos para vivir sin la Biblia, hermanos, no sé. No sé cómo hacen. Yo no podría vivir sin la palabra de Dios. Y siempre oro para orar y oro para leer. Siempre le digo, Señor, quiero orar más. Señor, quiero leer más la palabra. Señor, ayúdame a meterme en la palabra. Usted sabe que una de las tentaciones de los maestros y de los predicadores es leer la Biblia solo porque se tienen que preparar para dar una clase. Eso es un mal indicio, porque nosotros tenemos que leer la palabra para sobrevivir todos los días. Así como usted se levanta en la mañana, ¿quién de ustedes se levanta y por ahí de las 5 de la tarde dice, ay, hoy no he desayunado? Mira, tampoco he almorzado hoy, se me olvidó. No, hermanos. Usted se levanta y su organismo inmediatamente le pide la comida. Hermano, usted tiene que tener una dependencia de la palabra de Dios que sea de tal manera que su organismo se la pida. Que usted diga, hoy no leí la Biblia, o tengo 2 días de no leer la Biblia, o necesito leer la Biblia, necesito un versículo, una porción de la Biblia. Usted tiene que leer la Biblia hasta que desarrolle esa necesidad de ella. Porque solo a través de la palabra de Dios nosotros vamos a conocer a Dios, hermanos. Solo a través de la palabra de Dios. Dice, dulce más que la miel y la que destila del panal. Tu siervo es además, ¿qué hace la palabra de Dios? Dice, amonestado con ellos, y en guardarlos hay grande galardón. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios, hermanos? Nos amonesta. Es como que ella nos va diciendo, esto sí, esto no, pero no lo amonesta en lo superficial, no lo amonesta en lo que la gente ve, lo amonesta en lo que solo Dios ve y conoce de nosotros, que es algo tan profundo. Dice, y en guardar los mandamientos del Señor hay grande galardón. Y dice el salmista, y este David que me enamora siempre que lo leo, dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? A ver, hermano, ¿usted puede entender sus propios errores? No. ¿Sabe? Solo la palabra de Dios nos puede hacer entender nuestros propios errores. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Vean, amados, si hay algo peligroso en el camino del Señor, se llama soberbia. Usted quiere ser quebrantado, usted quiere ser hecho trizas en este camino. Si es hijo de Dios, resérvese un poquito de soberbia para usted. Y a veces cuando uno ve a una persona probada, empieza a decir, pobrecito, qué injusticia, y empieza a opinar, hermanos. Pero nosotros no tenemos que opinar. Cuando una persona es probada, no tenemos que juzgarla, pero tenemos que saber, Dios está trabajando con ella. ¿Y sabe cómo trabaja Dios con la soberbia? Quebrantándonos, como dice la canción, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Usted no, yo le voy a decir en esta mañana, el amor tan grande que usted tiene que tenerle a la palabra de Dios, en esa misma medida, téngale espanto a la soberbia, pero téngale horror. Y ore cada día y dígale al Señor, presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Hermano, del 1 al 10, ¿cuánta soberbia tiene usted? A ver, ¿quién quiere levantar la mano en esta mañana y decir, yo tengo soberbia? Cuando su ego es intocable, cuando su enojo usted lo puede durar guardado hasta 1 año.
Cuando usted, Dios guarde, lo vuelvan a ver, pero ni con malos ojos. Ay, Dios mío, hermanos, hay personas tan duras que usted dice nunca se van a mover de su posición. Hay personas tan duras que usted dice meterme ahí es perder el tiempo, es como chocar contra muro, es como chocar contra pared. ¿Cuántos conocen gente así? Usted dice ahí no me... Señor. Y usted sabe una cosa, hermanos, que las personas soberbias, pasa esto y a los siervos de Dios nos sucede. Como Dios nos mira de lejos, los siervos de Dios también les andamos así como, y usted quiere acercarse y usted quisiera ayudarles, pero la soberbia de esa persona hace que usted diga, ese es un muro impenetrable. Y a veces usted, hasta la gente como no sabe, y hoy vamos a aprender mucho acerca de Dios, apenas estoy calentando los motores, hermanos, hoy vamos a aprender mucho. Como la gente no sabe, y ayer estábamos en el curso de teología y estamos hablando sobre ministerios pastorales, y yo decía, ay Dios mío, en esto de ser pastor solo uno con llamado y respaldo divino, porque como la gente no sabe, opina de todo lo que un pastor debería de hacer, sin entender a veces el corazón de Dios y también sin entender que el pastor es un ser humano. Pero vean, hermanos, si hay algo que es difícil para un siervo de Dios entrarle es a alguien con soberbia. Es algo terrible, es algo que usted dice, yo oro por él, yo lo bendigo, yo lo perdono, pero esa soberbia no me deja acercarme porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. David se había dado cuenta de esto y David le decía al Señor, presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Hermanos, si usted solo lo que usted dice, solo lo que a usted le parece, si no le importa aplastar a las personas, si no puede reconocer cuando se equivoca y si no puede perdonar cuando lo ofenden y perdonar ipso facto, y si alguien le pide perdón pero usted sigue guardando rencor, dígale al Señor, presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí, porque quiere decir que la soberbia tiene el poder de enseñorearse. Y quizás muchas cosas que usted desea para su vida, quien las ha detenido es la soberbia. La soberbia es altivez de espíritu. La soberbia es orgullo. ¿Qué, Hilda? ¿Qué dice ahí? Orgullo, sí. Dice, presérvame de la soberbia, que no se enseñoree de mí. Entonces, dice el salmista, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y les repito, ¿cuál es nuestra definición de íntegro? Íntegro es esto, una persona que muestra lo que es, lo que hay adentro del vaso. Porque algunos tienen el vaso plástico. Entonces, como es plástico, usted no sabe qué hay ahí adentro. Y creen que la apariencia basta. Pero dice, seré íntegro, o sea, voy a mostrar lo que soy. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Vean, amados, la soberbia es la que nos lleva a la rebelión. Y probablemente si usted es una persona que se guarda la soberbia, Dios le va a permitir caer en rebelión. Usted tiene que sacar la soberbia de su corazón, porque cuando usted caiga en rebelión, es imposible tener a Dios de cerca y ser rebelde. Y las personas rebeldes son una y otra vez quebrantadas. A veces tenemos todo un sistema de rebelión y de soberbia con el que nos hemos criado desde niños y no nos damos cuenta, hermanos. Todo un sistema. Entonces ya sabemos qué contestar, qué responder, cómo responder. Hay personas tan rebeldes, hermanos, que no pueden recibir pero ni una orden de nadie, ni una reprensión de nadie. ¿Sabe qué cura eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios lo cura. Y el salmista dice, termina diciendo esto que me bendice tanto. El versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Porque a veces usted se puede cuidar de lo que habla,
Pero Dios ve más allá de lo que usted habla. Dios ve lo que usted medita. Hermano, usted sabe que una persona íntegra es la persona que medita conforme a lo que habla. Y que medita y habla lo que está de acuerdo con Dios. Entonces yo puedo decir aquí, uy, qué mal me cae fulanito de tal, no lo puedo ni ver. Puedo permitirme decir eso, o puedo decir, a mí no me debe caer mal nadie. La palabra de Dios me manda a perdonar 70 veces 7. Señor, perdóname por haber tenido ese mal pensamiento. Yo debo perdonar, yo debo amar a todos. Entonces ahí el Señor dice, son gratos los dichos de tu boca y también la meditación de tu corazón. Porque a veces, hermanos, nosotros nos creemos muy buenos, pero solo meditamos cosas malas. Si el Señor pasara en este momento todos sus pensamientos ahí en el videobin que usted ha tenido el último mes, ¿quién de ustedes se quedaría ahí sentado en la silla? Y diría, hermano, léalo, esa es la meditación de mi corazón. ¿Y qué podríamos leer ahí? Yo le pregunto en esta mañana, si el Señor pasara la meditación de su corazón por ahí, ¿qué podríamos leer ahí? No es que usted va a salirle solo versículos bíblicos, solo música sacra, no. Puede haber tenido pensamientos normales donde está Dios primero. Un día de estos, hermanos, yo estaba por cierto leyendo la palabra de Dios en la mesa de la cocina y llegó alguien y me dijo algo, ¿verdad? Y me acordé de un cuento, quizás mami no se acuerda, pero cuando yo era una chiquilla como de 8 años, mami siempre estaba cosiendo porque ella cosía. Y entonces yo me tiraba en la cama y leía en voz alta. Y leía como para las dos, para ella y para mí. Y siempre me acuerdo de un cuento que se llamaba A mi burro, a mi burro. Ustedes, no sé si alguno lo leyó, que dice, a mi burro le duelen las orejas, el médico le ha mandado un par de orejeras, le duelen las patas, el médico le ha mandado un par de guantes. Y por último terminaba diciendo el cuento, a mi burro ya no le duele nada, el médico le ha dado una cajita blanca, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando ahí sobre algunos temas y yo pensé, ay, como para que el médico le recetara una cajita blanca. Y digo, ay, Dios mío, ¿cómo puedo tener ese pensamiento tan maligno? Y no crean que era de Adrúbal que estaba pensando, no piensen mal. Señor, ¿cómo yo acabo de cómo estoy leyendo tu palabra? Y me acaba de salir ese pensamiento tan maligno que ¿por qué el médico no le receta una cajita blanca? Hermano, ¿usted no ha pensado algún día por qué se desperdician tantos rayos? ¿Verdad que sí, hermanos? Pero cuando usted piensa eso, y usted inmediatamente dice, este pensamiento es mío, pero a Dios no le agrada, Señor, perdón. Y yo le decía, ¿cómo puede salir iniquidad de mí? Si estoy leyendo tu palabra, si yo amo a las personas y las perdono, si nadie me estorba, si conozco tu soberanía y señorío. Pero entonces me doy cuenta que ese pensamiento no es de Dios y lo saco inmediatamente. Pero yo puedo seguir pensando todo el día en la cajita blanca y meditar, ajá, sí. Pero por eso el salmista dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, la Biblia dice, tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es él. Nosotros no podemos acariciar los malos pensamientos y dejarlos vivir ahí todo el tiempo. La única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra, es conociendo los conceptos de Dios. Y a veces, hermanos, los conceptos de Dios son contrarios a los conceptos de los hombres. ¿Cuántos de ustedes saben eso? ¿Ah? Póngame atención, por favor, y no se distraiga con nadie. Este no es el tiempo para que usted esté conversando, es el tiempo para que usted esté escuchando la palabra de Dios. Y le voy a decir una cosa, hermano.
Muchas veces nosotros creemos que Dios opina como nosotros opinamos y piensa como nosotros pensamos. ¿Y sabe qué es eso? Falta de conocimiento de Dios. Cuando yo leo la palabra de Dios, se me quitan las opiniones. Me hacen quedarme callada. Usted sabe que una persona que conoce a Dios y conoce su palabra no es una persona que vive opinando de todo y de todos. Si usted es una persona que le sobran las opiniones, conoce muy poco de Dios y de su palabra. Usted puede estar seguro que está equivocado cuando está opinando demasiado. Si usted dice, yo estaré equivocado, nada más cuando usted está opinando demasiado, usted puede estar seguro de que está equivocado. En Proverbios capítulo 17, versículo 28. A ver, vuelva a ver al hermano de a la par y sonríale, que hoy sí los veo serios, hermanos. A ver, ¿ah? Dígale al hermano, sonríe, Dios te ama. Proverbios 17, 28. Dice así. Léalo conmigo. Y que la palabra de Dios se nos quede aquí pegada en nuestro corazón. Léalo conmigo, dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Quisiera que lo lean todas las mujeres conmigo en esta mañana. Ay, porque dicen que las mujeres hablamos, ¿verdad, hermanos? Hasta por los codos, ¿verdad? Pero dicen que la venganza de los hombres es roncar de noche. Entonces ellos se vengan de todo lo que hablamos nosotros roncando en la noche. Y si ustedes hablan de día, nosotros les roncamos de noche, ¿verdad? Léalo conmigo, las mujeres, a ver. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora, hermano, si usted se calla y cierra sus labios, pero la meditación de su corazón es maligna, para Dios es lo mismo que si hablara. Pero usted quiere conocer una persona sabia, habla poco. Y lo que habla, lo ha meditado. Y no deja que de su boca salgan muchas cosas. Hermanos, y yo le voy a decir otra cosa que dice Proverbios 18. Dice, cada uno se comerá hasta el cansancio el fruto de sus palabras. Cuando yo tuve una gente que, de todas maneras, en eso me identifico mucho con David, siempre he tenido mucha persecución. Y cuando he tenido gente que me perseguía tanto y hablaba mal en sus iglesias y todas esas cosas, el Señor un día me dijo, quédate tranquila, todo lo que la gente hable contra ti, ellos lo cosecharán, no tú. Porque lo que uno habla, lo siembra en su terreno. ¿Me entiende, hermano? Si yo hablo de otros, yo lo siembro en mi terreno, la cosecha va a ser mía. Por eso todo lo malo que usted habla de otros, usted se lo comerá hasta el cansancio. Y cuando nosotros hablamos cosas y Dios no nos está dando la razón, el Señor dice, estás diciendo eso, pero yo no te doy la razón y te voy a enseñar que no tienes la razón. Y qué tremendo es cuando el Señor sale a enseñarnos, no tenías la razón. Entonces, ¿sabe qué aprende a usted? A estar más callado. Pero hay personas que aunque Dios no les dé la razón, no aprenden a estar calladas. Porque solo la palabra de Dios lo pone a uno en su sitio. ¿Sí, Natalie? El 27 dice, el verdadero sabio emplea pocas palabras. La persona con entendimiento es serena. Hasta los necios pasan por sabios y permanecen callados. Hasta parecen inteligentes cuando mantienen la boca cerrada. Yo le voy a decir una cosa que he aprendido de la gente sabia. No da muchas explicaciones. Cuando yo le mando a alguien una regañada en 3 renglones y después para ver la respuesta yo tengo que hacerle así al teléfono, así. Yo digo, ay, qué pereza. Porque en las muchas palabras
nunca falta pecado. Cuando usted está seguro de lo que va a decir, usted es puntual. Va y dice, esto es lo que te quiero transmitir. No le das 500 rodeos, ni escribes mensajes kilométricos. Aprenda esto, amado, que le estoy enseñando. Lea más la palabra, medite en ella. Entonces, aunque usted esté en un pleito, en una guerra de esas, como la guerra de Francia, usted dice, ya, acabé. Esto es todo lo que tengo que decir. Pero cuando usted tiene que decir, es porque usted mismo no está convencido de que lo que está diciendo es cierto. Entonces tiene que empezar por convencerse a usted y convencer a otro. Pero aún el necio, cuando se calla, es contado por sabio. Sabe, hermano, como la palabra de Dios nos lleva a conocer a Dios, entonces nosotros nos volvemos personas que no opinan demasiado. Es que yo no puedo andar opinando de todo y de todos. Eso es falta de Dios y de conocimiento de Dios en mi vida. Jesús dijo una frase que a mí me impacta mucho, que Él dijo: lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominable. Muchas veces lo que nosotros vemos como sublime, Dios lo ve abominable. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, pónganme atención, cuántos de ustedes están seguros que Dios piensa como usted? O que usted piensa como Dios, o que usted toma la palabra de Dios como parámetro para pensar. Si a nosotros a veces nos sobran las opiniones equivocadas, digamos que yo pienso, si usted se pone a ver en la escritura la vida que llevó Job, un hombre tan recto y tan probado, ¿qué opiniones estaría teniendo usted de Job? ¿Qué estaría diciendo? Como dijeron sus amigos, los amigos de Job eran 3 teólogos prominentes, los mejores de su tiempo. Usted lee el libro de Job y queda totalmente desarmado. Y esos amigos decían que Job se había buscado todo eso, hermanos. Pero Job no se había buscado todo eso. Job era la excepción a la regla. Puede que lo que usted vea y juzgue sea la excepción a la regla. Y usted no puede tener miles de opiniones. Eso lo que hace ver es lo ignorante que es usted. Y sabe una cosa, Job era la excepción a la regla. Él sí era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Dios lo quiso probar. Ahora, usted ve un profeta que se le convierte todo el que predica y usted dice, qué siervo de Dios. Así era Jonás. Yo no conozco a alguien tan excelente como profeta, hermanos. Todo, hasta los animales se metieron en ayuno. Usted sabe qué tremendo. Pero era un profeta rebelde. Dios decía, váyase para allá, él se iba para allá, haga esto, él hacía lo otro, pero Dios le gustaba a Jonás y decía, voy a usar este yuyito yo, lo voy a usar. Y el Señor lo agarró a Jonás y fue usado poderosamente por Dios. Era tan evidente que era Dios que estaba enseñándole, no solo salvando. ¿Sabe qué estaba haciendo Dios? No solo estaba salvando a Nínive, estaba enseñándole a Jonás. Tratando con su carácter, tratando con su impertinencia. ¿Con cuántos Dios ha tratado, hermanos? A veces usted dice, pobrecito fulano de tal. Y Dios dice, no, pobrecito si lo dejo así. ¿Me entiende, hermano? A veces usted dice, Señor, ¿por qué esta prueba para mí? Él dice, porque la necesitas. No te puedo dejar así. Hermanos, ustedes no creen que debemos de leer más la palabra de Dios. Hermanos, David fue un hombre tan controversial. Ese que escribió el Salmo 19, tan controversial, pero tan controversial que yo cada día que lo leo, que lo admiro tanto, que me identifico muchísimo con David, que yo digo, pero qué hombre. Pero yo estoy segura que si David estuviera en este tiempo, muchos de ustedes lo odiarían, lo aborrecerían, lo cuestionarían. Y el Señor trabaja de una manera que nosotros a veces no entendemos. Por ejemplo, con Juan el Bautista estaba leyendo que Juan el Bautista era
era el hombre que dijo, es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Era tan humilde. Y Jesús dijo de él que ese hombre era como una luz que alumbraba. O sea, era un hombre que se quería, que era de perfil tan bajo que Jesús tuvo que decir, Juan, esa es una luz que alumbra. Usted sabe, hermanos, qué cosa más maravillosa. Todo eso usted lo va a comprender solo en la palabra de Dios. Pero en esta mañana quiero ponerles el ejemplo de David, ese hombre tan controversial y tan exaltado por Dios, porque podría ser que sus opiniones estén equivocadas y que usted no se dé cuenta. Y Dios no solo quiere tratar con sus opiniones, quiere tratar con la raíz del problema, que es la tendencia a creer que Dios piensa como usted. Ay, hermanos, nosotros pensando que Dios piensa como nosotros. En 2 de Samuel, capítulo 16, vemos ese siervo de Dios de una manera tan preciosa. Es que a mí me bendice tanto este hombre. 2 de Samuel, capítulo 16. Pero si usted ve primero en 1 de Samuel 16, por eso les quise mencionar primero uno, porque exactamente en un libro, uno en 1 de Samuel y otro en 2 de Samuel, pero en el capítulo 16, como que el Señor lo quiso dejar en el mismo capítulo con un propósito. Dice así en 1 de Samuel 16:10, es cuando David es ungido por rey. Usted sabe que Dios no siempre hace las cosas como a usted le parece, no siempre va a hacer las cosas. Diga conmigo, gracias a Dios. Como estaba leyendo ahí en la facultad creo que de las mujeres hueldellanas, que una frase de C.S. Lewis que dice, gracias a Dios por todas las tonterías que Dios no me respondió, ¿verdad? Hermanos, ¿cuántos de ustedes le han pedido a Dios estupideces? Tonterías. Y usted no puede decir hoy, gracias Señor que no me hiciste caso. Esa es la soberanía de Dios. Cuando usted conoce la palabra de Dios, confía más en la soberanía de Dios que en sus opiniones. Y usted dice, todo lo que estoy viviendo, todo lo que estoy pasando es para mi bien. Todo lo bueno y lo malo es para mi bien. Dios es soberano. Pero qué triste, yo pienso, hermanos, que qué triste pensar mal de quien Dios está pensando bien. Qué triste apoyar a los que Dios no está apoyando y quitar el apoyo de en quien Dios tiene el apoyo. Usted sabe que la palabra de Dios dice que lo que Dios bendice no lo maldice nadie. Y ahí en 1 de Samuel, ¿dónde fue que les dije? Capítulo 16. Y el versículo 10, cuando lo vienen a ungir a David, dice, vamos a leer desde el 7, dice, y Jehová respondió a Samuel, vamos a ver desde el 6, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Era cuando estaban haciendo el desfile, la pasarela de los 7 hermanos de David para ver cuál era el rey. Y el profeta Samuel los ve pasar a uno y a otro y a otro. Y cuando ve a Eliab, que era así guapo, grandototote, dice, ese es el ungido de Jehová. De ahí no, véame a mí, ¿verdad? Digamos, Dios no busca tamaño, hermano. Dios busca un corazón. Y Él unge y hace y derrama de su gracia y sus propósitos a donde a Él le dé la gana, le guste a usted y no le guste, y le calce a usted en la ética o no le calce en los parámetros religiosos que le dieron o no le calce. Dios sigue siendo Dios. Cuando yo quiero desafiarlos en esta mañana a que ustedes conozcan a Dios. Pero usted no va a conocer a Dios si sigue leyendo ese versiculito diario de vez en cuando. Le voy a decir una cosa, hermanos. Yo amo tanto la palabra de Dios y la leo por mí misma que me da pereza leer los desfiles de versículos en el Facebook. Porque seguro son para los que no leen la Biblia. Pero para los que leemos la Biblia,
No necesitamos leer así cuando los hermanos ponen casi un libro de la Biblia en Facebook. Es necesario conocer a Dios a través de su palabra. Dios se le va a revelar. Leerla y meditarla y decir, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Qué estamos viendo ahí? Que para Dios todos los 7 hermanos de David, esos no eran por más guapos, por más grandes, por más todo. Él había escogido el menor, porque lo había conocido allá donde nadie lo veía, porque en la intimidad David amaba a Dios. David no quería ser rey, David no quería un puesto, David no quería un título, David no quería un liderazgo. Él quería y amaba a su Dios. Es muy diferente amar a mi Dios que amar un puesto. Es muy diferente amar a mi Dios que amar un lugar. Muy diferente. David nunca había soñado con ser rey de Israel, pero Dios sí había soñado con que un hombre tan humilde, tan sencillo, fuera el que guiara a su pueblo. Él sí había soñado con eso. Y entonces dice, cuando pasó Eliab, dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Ay, él veía aquel hombrón, porque yo lo desecho. Yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí, las meditaciones suyas, eso es lo que Dios mira. Ahí, lo que usted piensa, lo que usted se guarda aquí, eso es lo que Dios mira. Dice, Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Dígalo conmigo, Jehová no ha elegido a estos. Diga conmigo, el Señor elige a quien Él le da la gana. Yo no me voy a oponer a quien Dios elija. Hermano, usted puede estar ahí en la silla. Usted puede no ser del equipo de trabajo. Usted puede venir llegando a esta casa y puede ser el próximo pastor de Caminando en Libertad. ¿Y quién podría detener a eso? Cuando algunos reclaman antigüedad, yo digo, con Dios no hay antigüedad que reclamar. No hay antigüedad. Si Dios dice hasta aquí, es hasta aquí. Y eso era lo que sabía David. Eso era lo que David sabía. Y esas son las cosas que conquistan verdaderamente el corazón de Dios. Y entonces dice, hizo luego pasar ¿por dónde iba? Perdón. El 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Usted sabe lo que es que Dios lo tenga a usted para rey de Israel y no lo inviten a la fiesta de su ungimiento. Que usted sea tan importante para su papá que van a hacer la fiesta con el profeta y que van a hacer ese acto tan precioso, pero usted no está invitado, pero usted es el elegido. Dígale al hermano que está a la par, puede que no sea el invitado, pero sí el elegido. Ay, sí, qué belleza, ¿verdad, hermano? ¿Qué importa que no sea el invitado? Yo me quedo con ser el elegido. ¿Qué importa que no seamos tan importantes? ¿Qué importa que no haya estudiado 6 meses en la San Marino? ¿Qué importa? ¿Qué importa que no tenga trayectoria? ¿Qué importa? Prefiero ser el elegido. Prefiero ser el que Dios ve. La palabra de Dios trabaja en nuestro corazón. Yo sé que Dios está hablándole a muchas personas hoy, por eso están tan serios, pero no importa, hermano. Dice, y él respondió, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. O sea, para David era un día común. Se levantó temprano a ir a cuidar las ovejas, lo que él hacía siempre. Pero para Dios no era un día común. Para los planes de Dios era el día del ungimiento del rey de Israel. Usted sabe, hermano.
Pero para David era un día cualquiera. Él estaba allá con sus ovejas. Y entonces dice, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Ay, yo no sé, yo veo las ovejas tan lindas. No sé si será porque soy pastora, ¿usted qué cree? Pero ese arreglo que se hizo para el Día de la Madre, ay, Dios mío, cómo me enamora, hermanos. Y cuando vamos siempre para la cabaña, con solo ver un lugar que dice, aquí se venden corderos, yo digo, quiero brincarme esa cerca. Quiero ver esas ovejas y ver esos corderos. Allá estaba David cuidando ese puñado de ovejas y entonces dice, y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y lo que me extraña es que en otra versión dice que él era trigueño, dice. Y en esta dice que era rubio. Y en la versión más apegada al original dice, y era trigueño, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Este es. Ay, hermanos, qué precioso que usted sea. Pero sabe, en Cristo Jesús todos nosotros somos, si le creemos a Dios. Y Samuel tomó el cuerno del aceite. Usted sabe qué belleza el apuro del Espíritu Santo cuando dijo, levántese y úngelo. Ese es, ese trigueño que viene ahí. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ahí estaban los 7 hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rabá. Desde ese día, el Espíritu de Dios vino con fuerza sobre la vida de David. Ahora sí vamos a 2 de Samuel 16, para que usted vea a un hombre opinando totalmente lo contrario de lo que Dios decía de David. Opinando totalmente lo contrario. Hermanos, cuando uno tiene un llamado de Dios, es muy incomprendido, sumamente incomprendido. Porque cuando usted tiene un llamado de Dios, parece, pero la Biblia lo dice claramente que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Pero cuando una persona es la persona que Dios tiene para algo específico, el diablo le va a levantar enemigos en todo lado. Y va a ser tan incomprendida y va a tener tantos malos entendidos. Y si dice blanco, la gente entiende negro. Y si dice bueno, la gente entiende malo. Y entonces solo los que están conectados con el Espíritu pueden entender lo que hay ahí de Dios. Solo los que están conectados en el Espíritu. Pero si usted camina del otro lado de la acera, más bien va a ser un instrumento de los contrarios para ponerle obstáculos a aquellos que Dios ha llamado y ha escogido. Y aquí en el capítulo 16, voy a decir el pobre David, pero él no es el pobre David, él es el ungido de Jehová. Como ya había vivido que Saúl se le levantara en contra, como ya había vivido los celos de Saúl, que se puso celoso cuando las mujeres de Israel empezaron a cantar, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Hay que tener de verdad a alguien que te tenga celos y te tenga envidia y te quiera desaparecer solo porque sí. Eso es durísimo, hermanos. David ya había vivido eso, pero eso no era suficiente. ¿Sabe? Para seguir trabajando, y yo me pongo y le he preguntado al Señor más de una vez, Señor, ¿por qué una vida como la de David tuvo que ser tan quebrantada? ¿Usted se lo ha preguntado? ¿Por qué una vida como la de David tiene que ser tan quebrantada una y otra vez? ¿Alguno de ustedes tiene la respuesta? Yo creo, hermanos, que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los siervos de Dios, tienen un proceso durísimo en esta tierra por lo que van a tener en la eternidad. Y entonces el diablo va a ir un paso, otro paso, otro paso, otro paso. El diablo va a andar siempre majándonos los talones.
toda la vida de aquí a la eternidad, por todo aquello que nosotros vamos a heredar en la vida eterna, hermanos. Y este David, que ya era rey, que ya estaba en aquel lugar donde Dios lo había puesto, ¿sabe quién se le levantó en contra, hermanos? ¿Quién sabe? El hijo. Usted sabe que un hijo quisiera quitarle el trono y quisiera indisponer al pueblo de Israel contra su papá. ¿Cuántos son padres y madres aquí? ¿Verdad que usted de un hijo no espera esa traición? Pero este hombre de Dios también tuvo que tomarse ese trago amargo. Y cuando David estaba en ese tremendo sufrimiento, en esa prueba tan tremenda, porque Absalón estaba a punto de conquistar todo el reino y le levantó esa revuelta. ¿Y sabe cómo respondía David? Con humillación. Cuando David estaba siendo probado, estuvo este hombre Simei pensando de él todo lo contrario. Él era el siervo de Dios, pero él pensaba que no era el siervo de Dios. Él estaba haciendo lo correcto, pero Simei pensaba que él no estaba haciendo lo correcto. Y dice aquí la palabra de Dios en 2 de Samuel 16:5, dice: y vino el rey David hasta Baurín. David venía, hermanos, de ser muy probado. Venía llorando, venía descalzo, subió la cuesta descalzo y llorando por lo que Absalón le estaba haciendo. Usted sabe que hay muchas personas que cuando usted está siendo probado, están del otro lado de la acera para hacerte la vida imposible en medio de tu prueba. ¿Ah? Cuando un hermano está probado, ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? Callar. No opine de la prueba del hermano. No opine. Dígale al que está a la par, no opine. Y algunos opinan en una prueba y opinan en la segunda y opinan en la tercera y opinan en la cuarta y opinan en la quinta. Pero aún el necio, cuando se queda callado, es contado por sabio. Cuando una persona está probada, ¿sabe qué necesita de nosotros, hermano? Necesita el abrazo. Necesita el respaldo, necesita la oración. Y si la persona está probada económicamente, necesita su dinero. Y si la persona está probada con salud, necesita sus cuidados. No que usted se cuestione que por qué está enfermo. Y si la persona está probada en su familia, necesita su apoyo y su amor. Y al final de cuentas, lo que necesita la persona probada es nuestro abrazo y nuestra comprensión. Y que no se nos olvide de dónde nos ha sacado Dios a nosotros. Hermanos, es que a nosotros se nos olvida que es que de verdad la palabra de Dios es un espejo. Yo deseara tener un espejo. Es que a usted se le olvida cuando usted se ha equivocado. Es que a usted se le olvida quién es usted ahí cuando nadie lo ve en la intimidad. A usted se le olvida. ¿Sabe? Hay uno que no se le olvida. A Dios no se le olvida. Y por eso Él va a trabajar con cada uno de nosotros. Y en ese momento de prueba de David, viene este hombre y dice: y vino el rey David hasta Baurín, versículo 5 del capítulo 16 de 2 de Samuel. Vino el rey David, ahora ya era el rey David, ya no era el pastor David. Y aquí salía uno de la familia, de la casa de Saúl. Y es que hay, qué familita, ¿verdad, hermanos? Diga conmigo, qué familita. Hay familias que son una prueba para uno, ¿verdad que sí, hermanos? Solo a mí me pasa, levante la mano a ver si solo a mí me pasa. Hay familias que yo digo, qué familita, por Dios. Señor, tenga piedad y misericordia de mí, guárdeme, líbreme, Señor. Viene una, dígale al de a la par, qué familita, ¿sí? Hermano, y uno tiene que ser probado con tantas familitas, ¿verdad? A veces la del esposo, a veces la de uno. Ay,
la familia más hermosa que yo me he encontrado. ¿Sabe cuál es la familia más hermosa que yo me he encontrado? Se llama MCL. Y creo que aquí puedo ser muy probada diciendo esto. Y el Señor me ampare, no me tome en cuenta este pecado, Señor. Pero yo quisiera enseñarles a ustedes a ser una verdadera familia. Pero de las verdaderas. De las que se apoyan, de las que se aman, de las que cuando está probado lo abrazan, de las que cuando está caído se sientan con usted a la par hasta ver a qué hora se quiere parar de ahí. Que si no puede caminar lo van a llevar entre dos que no tienen opiniones. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted tiene muchas opiniones no sale nunca de la fila de los probados. De todas maneras no vamos a salir si somos escogidos. Hermanos, cuánta falta de conocimiento de Dios. ¿Sabe que las personas que tienen muchas opiniones es porque les pasa lo que dice el Salmo 19? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Son incapaces de verse a sí mismos. No entienden sus propios errores. Y como no entienden sus propios errores, creen que no los tienen. Y por eso opinan de los errores de todos los demás. Dice que entonces este hombre venía de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía, ¿cómo salió ese hombre? Maldiciendo. Maldiciendo es diciendo mal. Y arrojando piedras contra David. Dígale al que está a la par, le van a arrojar piedras. Sí. Arrojándole piedras a David. Hermanos, yo no sé cómo se sentiría usted. Digamos que yo a David lo amo sin conocerlo. Y el viernes de vigilia que Jeremy decía que él apenas viera a Jesús, lo iba a agarrar, lo iba a abrazar, lo iba a percollar. Yo decía, por dicha estamos en la eternidad. Porque tantos apercollamientos de Jesús y conociéndome como soy yo, me voy a quedar para darle el último abrazo. Porque nunca peleo mi lugar ni mi campo, por eso no me tiro unas piñatas ni nada, siempre lo último es lo mío. Y entonces pensé, mientras Jeremy lo abraza, todo el mundo lo abraza, yo me voy a ir en carrera a buscar a todos los héroes de la fe y los voy a ir a conocer. Pero un héroe de la fe que yo quiero conocer es a David, hermanos. Es que qué hombre. Y cuando a veces el diablo me pone dudas de la eternidad, no de que exista, sino de que logre alcanzarla y asirla, y el Señor y yo le digo, Señor, es que yo siempre te voy a amar, yo siempre te voy a seguir, y el Señor me dice, yo sé, Katia, tranquila, vas a entrar a la eternidad. Pero cuando yo entre a la eternidad, quiero ver a ese hombre, David. Pero se imagina, hermano, si yo hubiera estado ahí, yo hubiera sido de los valientes de David. Lo mismo que si hubiera estado con Jesús. Espero haber sido de las mujeres que se quedaron con él hasta que resucitó. Espero no equivocarme como se equivocó Pedro. Podría estar equivocada. Pero si yo hubiera estado ahí, hubiera sido de los valientes de David y veo a alguien agarrándolo a pedradas, no sé cómo me hubiera indignado yo. Sin embargo, a veces nosotros vemos a la gente agarrar a pedradas a los ungidos de Dios y nada más nos quedamos contemplando el panorama, ¿verdad? O queremos tirar la piedra y esconder la mano. Es decir, yo no he tirado ninguna piedra. Y dice aquí que este hombre vino y empezó a arrojarle piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Contra todos los siervos, porque el diablo es así. El diablo no se levanta solo contra el ungido de Dios, sino contra todos los que sirven. Y no estoy hablando de mí. El ungido de Dios puede ser usted sentado en esa silla. El ungido de Dios puede ser alguien que todavía nadie conozca. Y entonces dice, y contra todos sus siervos y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, vea la opinión de Simei, le decía, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Es que por eso mejor la opinión de nosotros debemos de guardarla.
Porque la Biblia dice que él era el ungido de Jehová. Pero para la familia de Simei, para la familia de Saúl, él era un hombre sanguinario y él era un hombre perverso. ¿Estaremos opinando como Dios opina, hermanos? ¿O nuestras opiniones estarán totalmente al contrario? Pero aquí es donde David me desarma a mí, porque dice, Simei tenía este concepto: Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. Hasta usa el nombre de Dios y le dice, es Dios que te ha dado el pago de todo lo malo que has hecho, en lugar del cual tú has reinado. Él creía que David le quitó el campo a Saúl. David no le quitó el campo a Saúl, Dios lo puso ahí. Dice, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. La opinión de Simei era que Absalón iba a ser el próximo rey. Vea, hermanos, cómo nuestras opiniones pueden estar a veces totalmente distorsionadas. Y he aquí, hete sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Hermanos, ¿cuántas veces podríamos nosotros pensar de un siervo de Dios o una sierva de Dios que está sorprendido en su maldad? Y son los tratos de Dios con esa persona, y son las cosas que Dios está operando en ella. Y entonces dice, ¿por dónde voy? Ayúdenme. El 9 dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Ese sí estaba del lado correcto y bien bravo, ¿verdad? ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y yo le quitaré la cabeza. No le iba a quitar la espada, hermanos, le iba a quitar la cabeza. Yo le voy a quitar la cabeza. Y el rey respondió, aquí es donde usted puede aprender de lo que es un hombre de Dios. El rey le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha permitido. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Vean, hermanos, este hombre, las palabras de un hombre ungido de Dios. Primero, en la otra versión, David dijo, déjenlo que me maldiga, eso no es asunto mío. Hermano, cuando alguien se levanta contra usted, eso no es asunto suyo, eso es asunto de Dios. Usted no se defienda, usted no diga nada. Eso, él dijo, ese no es asunto mío. La gente que va a tocar puertas, mire, vengo a decirle una cosa, quiero reclamar esto, mire, esto lo voy a aclarar ya. Diga conmigo, eso no es asunto mío. ¿Sabe qué es asunto suyo? Solo resolver problemas con un hermano cuando hay una ofensa. Eso sí es asunto suyo. Si un hermano está enojado con usted, llámelo para reconciliarse. Eso sí es asunto suyo. Pero salir en defensa de quien te está maldiciendo, de quien te está haciendo daño, eso es no conocer a Dios. Y después de que dijo eso no es asunto mío, él lo que está diciendo es, Dios es soberano. Seguro Dios le dijo que me maldijera. ¿Sabe, hermano? Ni las hojas de los árboles se mueven si Dios no lo permite. Si alguien se levanta contra usted, Dios se lo está permitiendo. Usted déjeselo en las manos de Dios. Si alguien lo juzga mal a usted, déjeselo en las manos de Dios. El tiempo dirá la verdad y le dará la razón al que la tiene. Y es mejor tener a Dios de lado que tener la razón. Porque usted puede estar en la razón y tener a Dios en contra suya. Y usted puede estar equivocado y tener a Dios de su lado. Porque Dios está del lado de quien se humilla. Dios está del lado de quien le respeta, de quien respeta su soberanía. No tengo nada que resolver, dijo David.
Yo no tengo nada que resolver. Déjenlo que me maldiga. Dios le puso en el corazón que me maldijera. El Señor, y él conocía a Dios de tal manera que dice, puede que el Señor tome en cuenta esta aflicción mía. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 10. Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Y vea el conocimiento que tiene David. Dice, ¿quién pues le dirá por qué lo haces así? Usted sabe, hermano, lo que es esa humildad que va en contra de la arrogancia. Dice, ¿quién soy yo para decirle que por qué me maldice? Déjelo que me maldiga. ¿Quién soy yo para decirle por qué lo haces así? ¿Se le parece esa humildad a la suya, hermanos? Nosotros no somos intocables. Usted a mí no me hable así. Usted a mí no me diga eso. Usted. Hermanos, Dios tiene un propósito en todo. ¿Y sabe qué me encanta de David aquí? Que él reconoce las verdades de su hijo. Porque dice, si el hijo de mis entrañas me está haciendo esto a mí, no me lo va a hacer uno de los ajenos. Es que cuando usted conoce a Dios, usted ve las cosas como son. Usted no dice, es que este es mi hijito. No, él dice, no, hasta el hijo de mis entrañas me está a mí traicionando. Y no me va a traicionar uno de afuera, de la calle. Hermanos, creo que nosotros hemos jugado, perdón la frase, demasiado de vivos. Deje de jugar de que usted conoce mucho de Dios, porque se sabe Juan 3:16, porque se sabe el Salmo 23 que hasta los ateos se lo saben. No, es que una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es conocer al Dios de la Biblia. Hermanos, es necesario, yo quiero despertar hoy su deseo de conocer a este Dios. Y no solo conocerlo, sino mostrarlo. Aprender a tener esa manera de ver la vida es confiar en la soberanía absoluta de Dios. Cuando usted sabe que Dios está en control, usted no tiene que tener control ni de sus enemigos, ni de sus amigos, ni de su futuro, ni de nada. De lo único que tiene que tener control es de que su corazón esté inclinado en la presencia de Dios. Solo de eso. Y quiero que leamos, me faltaba otro texto, pero no lo vamos a leer, pero quiero que leamos nada más. Números 22:12, y con eso terminamos en esta mañana. Espero que hayan aprendido algo. Números 22:12 dice, léalo conmigo, dice. Ese video bien está corrido, hay que hacerle algo para que quede centrado, porque siempre siento duda de lo que dice al final. Léalo conmigo, dice. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Es un peligro maldecir lo que Dios está bendiciendo solo por su ignorancia. Es un peligro. No vayas con ellos, le dice a Balaam, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Hermanos, que Dios nos enseñe a respetarlo y a entender su palabra. Que usted no se encuentre maldiciendo lo que Dios bendice, en contra de lo que Dios está haciendo, opinando más de la cuenta. Ay, yo quiero ser libre de esa culpa. Y por eso cuando alguien opina que si Cash Luna es de Dios o que no, yo digo, ay, yo me quedo callada. Que si Maldonado es de Dios, ay, yo me quedo callada. A mí no me hable mal de nadie, por favor. Se lo agradezco. Y si Dios está tratando con quien esté tratando, yo saco mis manos de ahí. A no ser que Dios me hable y me diga, haga esto o haga el otro. Y cuando Dios habla, es para restaurar y para amar. Yo quisiera terminar esta mañana diciéndole esto a ustedes como iglesia. Yo deseo que ustedes de verdad conozcan a Dios. Ya, hermanos, ya más de lo mismo cansa. Más religiosos, ya hay demasiados.
Personas que conozcan a Dios es lo que necesita este mundo, que no juzgan, ni condenan, ni señalan, ni se meten en lo que no es de su incumbencia. Y eso solo lo vamos a lograr conociendo la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Algunos no saben cómo aplicar la palabra porque no conocen a Dios. Una cosa es que usted me conozca a mí desde ahí, otra cosa es la gente que me conoce de cerca. Porque la gente que me conoce de cerca sabe las cosas que yo no haría y no diría. Digamos, por ejemplo, si yo dejo este vaso de agua aquí y digo que nadie me toque ese vaso de agua y alguien viene y se lo toma, alguien que no me conozca puede decir, Katia dijo que no se le tomaran ese vaso de agua, pero el que me conoce dice, si usted tenía sed y se lo tomó, Katia no se va a enojar, porque me conoce a mí. Algunos conocen los versículos, pero no conocen a quien dijo los versículos. Y como no conocen a quien dijo los versículos, no saben aplicar esos versículos. Por eso uno no solo tiene que conocer la palabra, sino el corazón de Dios detrás de la palabra. El corazón de Dios detrás de cada texto. Y yo en esta mañana quisiera terminar diciéndole a los hermanos de aquí, ¿cuántos hermanos que están aquí en esta mañana están probados por Dios? Así que usted dice, estoy probado. Levante la mano el que está probado. Ustedes quisieran ponerse de pie, hermano, los que están probados. Que usted dice, estoy probado, me siento probado. Ahora le voy a decir, hermano, le voy a decir una verdad. La actitud de una persona que está probada y es de Dios es de humildad aún en medio de la prueba. A usted no le da derecho su prueba de tener arrogancia y soberbia. Usted quiere que Dios se le aparte inmediatamente, saque la arrogancia y verá cómo Él empieza a resistirle, a resistirle, a resistirle. Con todo y prueba, todo le empieza a salir mal. Pero es que otra cosa es estar probado y tener la gracia de Dios sobre la vida de uno. Y ustedes han conocido mis hornos. Ustedes han sabido mis pruebas, hermanos. Pero la gracia de Dios no ha faltado sobre mi vida. El año pasado, estando yo en Arizona, hablé con una hermana y yo estaba muy enojada. Y ustedes saben que cuando yo me enojo, hasta yo misma me puedo asustar, ¿verdad? Y me dice, ay, pobrecita usted, cuando llegue aquí a Costa Rica, lo que va a tener que resolver. Le digo, ¿y usted en quién cree que yo he creído para que usted me quiera decir a mí que por 4 chismosos que se han levantado caminando en libertad va a ser afectada? ¿Usted en cuál Dios cree que yo tengo puesta mi confianza? Y me puse bien enojada por eso, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted puede estar probado y humillado. Porque cuando usted está probado y humillado, usted se asegura la gracia de Dios con usted. Y puede que usted esté equivocándose, pero si está humillado, Dios va a sacar la cara por usted. Y puede que usted ni siquiera se esté equivocando y su soberbia religiosa haga que Dios lo mantenga de lejos. Así, oye, a ustedes no les da pereza a los religiosos que hasta huelen a nectalina, digo yo. Ay, Señor, ya todos lo saben. Ellos saben qué opina Dios de este, qué opina Dios del otro, qué opina Dios del otro, qué está haciendo Dios aquí, cómo van a salir las cosas. Hermanos, cuando usted conoce a Dios, sabe, tiene la seguridad en Dios, pero sabe que la vida es incierta, pero que su seguridad está en Dios. Ahora, amados, todas estas personas que están aquí probadas, ¿sabe qué necesitan de nosotros? Ellos no necesitan un Simei que salga a volarles pedradas. Ay, venga, ay, sí, sanguinario, venga, ay, Dios te está cobrando. Dios, no necesitan eso. Necesitan el amor de la iglesia, necesitan nuestra oración, necesitan nuestra bendición, necesitan nuestra comprensión. Eso es conocer a Dios. Yo no sé si ustedes quieren seguir conociendo a Dios, pero yo sí. Yo tengo mucho deseo de conocer a Dios. ¿Y qué le parece si usted se mueve y abraza? No sé si entre los probados, los valientes de